17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día. ¿Cómo están ustedes? Este fin de semana tengo un lindo panel para conversar aquí, en su canal Quinta Visión y en Cita Regional. Antes de partir quiero decirle, vaya al Mille Fleurs, vaya al Carmine, vaya a Reñaca y aprenda en ese polo de degustación lo bonito, rico. Dígale, pregunte por Toño Blois y por el administrador, dígale que lo mandamos de Quinta Visión. Hágame ese favor y le va a ir muy bien. Y también quiero decirle que la presentación de los cuatro es realmente muy buena porque los cuatro son candidatos a diputados. Y los cuatro son candidatos a diputados en diferentes pactos y en diferentes estructuras, pero son todas personas muy respetables. Espero que les vaya muy bien. Saludamos en primer lugar al abogado Rafael González. ¿Cómo está, candidato del Partido Republicano? ¿Cómo está, Rafael? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludar a los panelistas, a Mauricio, a Percy, a René y a todas las personas que nos están viendo en sus hogares. Saludo a Mauricio Viñambre, exalcalde de Quilpué, que hoy día va en un cupo por el Partido Radical. ¿Cómo está, Mauricio? Bien, pues Rafael y yo somos del PR, yo independiente PR y él es PR también, Partido Está bien. Republicano y Partido Radical. ¿Y toman pisco republicano también o no? Pisco republicano. No, Saludamos a Percy Marín, que ahí está arregladito, preparándose para la parada militar, el candidato a diputado por Renovación Nacional. ¿Cómo está, Percy? Muy bien, Rodrigo, saludar a quienes nos acompañan hoy día en el panel, grandes personas, a quien conozco mucho y respeto, y por cierto a todos los televidentes también que nos ven siempre en este programa. Saludamos por último a René Luez, concejal ex demócrata cristiano, hoy día va en un pacto, en una lista como candidato a diputado, pero eso de ex, modelo poco sigue siendo demócrata cristiano, lo conozco desde los 17 años, desde allí era demócrata cristiano y pechocho. ¿Cómo está, don René? Tú siempre me encontrabas pechoño, claro. Imagínate cómo eras de malo tú, porque yo te encontraba Oh, mayor que usted era un niño. A ver. ¿Quiere hablar, Oye, también, hablando de malo, Ya, bueno, hablemos de malos? ya, Yo veamos. quiero hablar de malos porque hoy día me desayuné, hoy día es viernes 5 de septiembre, leí el Mercurio de Santiago, un análisis que se hace a un tema grave, la toma de San Antonio. Desde febrero hay que sacarla. Y el análisis que se hace allí es que los dueños del terreno bajaron a propuesta del Servio el valor de venta del terreno hasta una suma de, póngale 0,40 UF. Y se pusieron su expectativa era bastante mayor, era uno y tal. Se pusieron de acuerdo, se dieron la mano, estaban todos de acuerdo, y después el Servio nuevamente le dijo, no, ahora es 0,22. Entonces dijeron, hasta luego, y por eso. ¿Qué opinan de esta irresponsabilidad?
Imaginen el tema que tiene el alcalde Omar Vera allá. Imagínese usted, señor, es una cuestión así como Gómez Carreño. Es una locura. Entonces, estamos ante un problema en el cual la ineficiencia de la autoridad y no llegar a acuerdos nos lleva a una cuestión increíble. Y quiero partir al revés, quiero partir por usted, Beñambre, que usted cuando era alcalde en un gobierno de derecha pudo ayudar a solucionar los problemas porque tuvo buenas autoridades en vivienda y eliminó las tomas o las trató de eliminar en su época en Quilpue. Quiero partir por usted, Mauricio Beñambre. No, primero nosotros fue efectivamente en el gobierno de Sebastián Piñera que fijó una política de campamento nacional. El gobierno aplicó y se hizo todo un desplazamiento. Venía, ojo, venía ya, se había hecho un estudio previo a toda la situación de campamento con el gobierno anterior y pudimos trabajar. 5 campamentos en la ciudad del Quilpué que tenía, pudimos lograr dar solución. Pero mira, aquí el tema, por lo que tú anunciabas al principio de San Antonio, el punto aquí, primero, yo nunca estuve de acuerdo con las tomas. ¿Ya? Yo creo que hay una tradición que lleva mucho tiempo en que se toma la gente las cosas y a veces incentivado, a mí me pasó, incentivado por el privado. ¿Ya? El dueño le dejaba ciertos recursos y, para que después el gobierno fuera y negociara. Y ahí empezaba a negociar, porque en muchos casos esos terrenos no podían tener la venta en un sector privado, que es lo que querían los propietarios, en fin. Entonces aquí hay un juego, primero hay un juego del privado, del dueño del terreno, ¿ya? En algunos casos, no voy a decir que en todos los casos es igual, en algunos casos sucede eso. En el segundo hay personas que efectivamente no tienen vivienda y no tienen ninguna posibilidad de tener una vivienda y luego llegan al tema de la toma. Y hay otras personas, que otro tipo, que es gente sin vergüenza, ¿ya? Que tiene vivienda y se van a tomar para tener una segunda vivienda. Entonces, tenemos un segmento bastante complejo de personas que, fíjate, nosotros identificamos gente que tenía una vivienda en otro lado y tenía una persona, y a esa persona le arrendaba ese pedazo de terreno con una casa que había construido. Entonces, entonces es muy complejo y por eso hay que trabajar cada caso. Entonces, yo en esta ocasión, yo creo que esa toma de San Antonio es muy grande. No es fácil, es complejo. Fíjate, a mí me tocó 2 sectores de trabajar, que era uno Belloto Norte, que es los ex colonos, y la otra el Alba Belloto Sur. Las características de la gente era totalmente distinta. Los proyectos, las iniciativas, en fin. Yo quiero decir que aquí ha faltado una política de campamento de trabajo directo por parte del gobierno. Pero, Porque si hay... Mauricio, correcto. Yo quería justamente ver cómo usted en el gobierno de Piñera logró solucionar el tema de los campamentos. Pero yo quiero plantear el tema específico, que lo denuncian los dueños del terreno en el diario El Mercurio de Santiago hoy, viernes 5 de septiembre. Y que esa denuncia tiene que ver con el ministro de Vivienda y el SEM. Y es que ellos bajaron del precio de las tasaciones que iban de 1, y tanto UF hasta una tasación que les presentó el Servio de 0,4 UF y se pusieron de acuerdo y después ellos dijeron no, ahora vamos a pagar 0,22. ¿Qué le parece esta responsabilidad? Hay Impresentable. 10.000 personas. Mira, yo te voy a contar, el caso de los colonos, nosotros bajando los precios llegamos a 0,33 UF el terreno. En esa época, Fíjate, 2012. Entonces, claro, es que si tú llegas a un acuerdo, el problema es que yo creo que había poca seriedad por el serbio y por el ministerio, porque si tú llegas a un acuerdo con el propietario, se respeta ese acuerdo, ok. pero después no lo Eso es lo puedes que, cambiar. eso es lo que quería escuchar de usted. De ¿Eh? Rafael ¿Eh? González. La verdad es que este tema lo hemos conversado ya en reiteradas oportunidades durante este año y resulta bastante inquietante e incluso molesto que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no tenga un plan de acción para poder no solamente dar solución a esta toma, sino que para poder también erradicar el concepto general de tomas que están afectando a nuestra zona y a nuestro país. Cuando uno va al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y trata de buscar alguna solución, generalmente hay evasivas y pocas soluciones concretas. Yo también lo he reiterado varias veces, he ido por otros temas también
aquí de la ciudad de Valparaíso, y simplemente me dan una versión, después me dan otra versión, y así difícilmente uno puede entrar a tener una solución concreta de ese organismo público. Entonces, si no hay un plan de acción, no hay una carta de navegación o una hoja de ruta, difícilmente van a poder encontrar solución al tema de la megatoma San Antonio. Incluso, y esto lo quiero llevar a otro análisis, hace pocos días o semanas un ministro se fue por un tema de cuoteo político, porque uno de su partido lleva lista paralela en circunstancias de que para poder ejercer correctamente la labor ministerial tendría que obedecer o a un cambio, tendría que obedecer a una hoja o una carta de navegación. El ministro de Vivienda y Urbanismo no ha reportado ningún análisis de desempeño que les permita hacer un trabajo adecuado y correcto. Tendría que ser modificado o cesado a su cargo lamentablemente por no cumplir con los resultados que se le requiere. En este caso, como no se cumplen, lamentablemente no hay ningún tipo de cambio. Es decir, el gobierno de turno hace cambios por cuoteos políticos y no por eficiencia en el desempeño de sus cargos. Y eso es lo más grave que se está observando en esta situación. Ojalá hoy día hemos visto de que se siguen tratando de desarrollar conversaciones a pesar de que el plazo ya se extinguió para el tema de la toma y evitar una situación humanitaria bastante bochornosa, que es lo que realmente aflige. Pero si no hay una carta de navegación, difícilmente eso se va a poder lograr. René, Viña está lleno de campamentos. Nos decían información, no sé si era verdad, de que todos los días una cantidad enorme de personas del municipio va a las tomas y les lleva cosas y les lleva agua todos los días, qué sé yo. Eso significa un costo y una manera tremenda de enfrentar. Este tema de las tomas es muy delicado. Pero, ¿qué opina usted de esto ¿hay voluntad realmente en el gobierno para solucionar este tema? Las contradicciones que hay bueno, hay que solucionar el tema del pobre gente, digamos, y no se mete la mano al bolsillo para pagarle al dueño. Es complejo el tema, usted que fue concejal. El tema de las tomas, Rodrigo, es extremadamente complejo porque hay quienes también lucran con esto. Hay verdaderas mafias que promueven estas tomas, pero además genera un desincentivo para aquellas familias que están haciendo 10, 12, 14 años en comités de vivienda y no tienen Exacto. su vivienda. Y aquí alguien se toma y se obliga al Estado, por tanto, a comprar el terreno. Entonces se desincentiva el sistema público de vivienda, que además de ser muy lento e ineficiente, como digo, promueve que se generen estas tomas que finalmente por la presión pública terminan generando este desincentivo respecto de lo público. Y me parece gravísimo aquello, más allá de todo lo que está, de todas las mafias que hay detrás de esto. Ahora, respecto de San Antonio, es un tema muy complicado. Son 216 hectáreas, son 4.136 familias, más de 10.000 personas. Entonces uno dice, o sea, ¿cómo se resuelve esto? Ya tenemos una megatoma. Es inmenso. Ya, se van. ¿Dónde se van? ¿Quién las acoge? ¿Va a haber albergue? San Antonio ha dicho que no tiene capacidad para albergar. Entonces, además de lo que tenemos ya como problema estructural de las tomas, que en mi juicio son tremendamente negativas desde el Pero lo punto de vista lógico es social. comprar, hombre. Lo lógico es que el Entonces, Estado dice, si hay un entonces, precio, ¿por qué no pagan? y, Si y en- 0,4 F está dando, ¿por qué no lo pagan? Eso es lo que no Y entonces, entiendo. ¿qué dice el gobierno? O sea, porque sabe que se paga con el subsidio, pero el problema es que 75% más o menos de la gente que está allí no tiene derecho al subsidio. Entonces, entonces, ¿qué dicen los dueños? Bueno, ¿quién paga? ¿Quién compra? Porque si compra el privado o la persona con su subsidio, el 75% no lo tiene. Entonces, finalmente es un círculo vicioso en las tomas. Este es un círculo vicioso al cual no se le pone atajo. El 2011 se nos había dicho que hasta ahí llegaban las tomas aceptadas, digamos, por el sistema público, por las entidades públicas, y Exacto. sin embargo, después del 2011 lo que ha ocurrido ha sido dramático desde el punto de vista territorial. Cómo el territorio ha sido ocupado por estas tomas ilegales? Me parece porque le voy a preguntar por su amigo Rego, porque me parece un tema, después en otra parte cuando es de política, un tema, que usted es su amigo Rego, mire cómo está su amigo Rego. Ese Marín, ¿qué opina usted de este tema de las tomas? Y la A ver, actitud del primero yo gobierno. coincido plenamente con lo que señala René. Yo creo que ha sido la acción del gobierno respecto a ser una especie de intermediario y buscar una solución a esta mega toma.
desincentiva a las personas que llevan tantos años en un comité de vivienda, ahorrando, pasando penurias como allegados, y pasan los años y no tienen su vivienda, incluso pierden los requisitos, porque claro, los niños que eran recién nacidos ya son adolescentes y ya están en la educación media o superior, por lo tanto les aumenta el puntaje y no pueden acceder al subsidio que pretendía el comité. ¿Y qué pasa? Claro, el Estado prefiere apoyar o priorizar a las tomas, que para mí todas las tomas son actos de una sinvergüenzura absoluta. Aquí son todos delincuentes, porque el que se toma, el que se instala en un terreno, que sabe que es ajeno, instala una casa, está cometiendo un robo, que claro en términos jurídicos se llama usurpación, pero es un delito, por lo tanto es una sinvergüenzura que yo no avalo en ningún caso. Bien lo decía René, hace un tiempo atrás se estableció, incluso nosotros participamos en un convenio de programación con el MIMBU para erradicar o radicar las tomas que habían hasta un determinado tiempo. ¿Qué 2012 creo que pasa? fue De un final. tiempo hasta ahora, 2012. 2012, se han triplicado o cuadruplicado. En San Felipe tenemos una megatoma, pero de haitianos, que tienen casinos de juego, que tienen incluso consultas de dentistas, tienen prostíbulos, tienen un sector donde no puede entrar la Pero policía. O organizado, sea, están bien es una organizados los hombres, situación. una ciudadela, claro, están bien organizados. Buenos cabros, buenos cabros, Exacto, pero no, pero buenos no, cabros. pero el Estado no entra, no puede entrar. Entonces, esas cuestiones son inaceptables. Tenemos que volver al orden de una vez por todas. Y yo creo que lo que está ocurriendo allá es volver a la normalidad. Hay que erradicar a esa gente. Hay que ver naturalmente cómo, principalmente preocupándose de los niños, porque la responsabilidad de esta gente incluso apunta a los niños, lamentablemente lo afecta a los niños. Y ahí verán cómo se arregla, pero si no están disponibles y no cumplen los requisitos y no pueden comprar el terreno, tienen que irse. Ok. ¿Qué quiero que voy a contar una cosa insólita? Aquí revisando el escritorio, me encontré con esto. ¿Y sabes lo que son estos? No funcionan ya los lápices. Son dos lápices los que usaba Sebastián Piñera, que los dejó en una entrevista Ah, acá sí, el exacto. 2015. Los Mira, dejó en no te claro, puedo Ah, mira. claro. creer. Yo acá porque andaba con dos lápices, siempre andaba con dos lápices y una, y Y una una, regla. y una regla. La regla está por ahí, me lo encontré ahora. ¿Qué creí? Bueno, eh, es que todo es recurrente, porque este tema de las tomas es una cuestión que uno piensa, bueno, ya, busquemos una solución con el nuevo presidente, con la nueva presidenta, con el que viene en delante. Pero, uno dice que está usted que me está escuchando, y esto que aparece ahora del patito, o no el patito feo, sino el patito verde en X, ¿ya? En que un periodista de amplia trayectoria, que era director del Canal 13, que acaba de renunciar voluntariamente, lo pillan que uno de los que tenía los bots, y lo pillan porque en uno de los bots, a propósito de un Twitter que pone ahí, menciona una dirección que es una dirección de una propiedad propia. Y ahí lo pillaron quién era. Entonces, ¿qué es lo que opina la gente? ¿Ustedes, qué opinan ustedes sobre la credibilidad de una campaña para todos lados que sea equilibrada y honesta? Y quiero partir con usted, candidato González, porque era su candidato presidencial, a quien favorecía, según lo que dice la investigación, los votos de Patricio Góngora Torreblanca. Rafael. Sí, mira, es una situación bastante difícil de entender. Yo en esto comparto plenamente lo que ha señalado nuestro candidato presidencial, José Antonio Kast, en cuanto es una discusión bien artificial. Justo aparece o explota este tema en época de campaña y claramente la investigación periodística la realiza una persona muy cercana a una de las candidaturas y eso ya permite ver cuál es la objetividad del caso. Perdón, Pero yo perdón, creo perdón, perdón, Rafael, pero eso también fue claro que Mentira. no es él el que lo hizo, no es el hermano de la candidata Jara, porque trabaja en otro programa y lo hizo otra gente que están identificados. O sea, esa manera de decir que lo hizo el hermano de la candidata opositora no es, aparentemente Solo no es verdad. dijo que aparece él cercano a la candidata en este tema, en circunstancia de que lo que está, y tú recién señalabas, Rodrigo, ¿qué es lo que está opinando la gente? ¿La gente está pendiente de lo que son las redes sociales o está pendiente de otras cosas? ¿Está pendiente que sus candidatos presidenciales le ofrezcan soluciones en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de reactivación económica, en materia de empleo?
realmente son esos los temas que deben llevarnos a tener una preocupación súper esencial en este debate de las personas que van a dirigir el país. Recién discutíamos el tema de lo que ocurre en una toma y cómo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no da solución a este tema que es de años. Eso es lo que están requiriendo hoy día de nuestros gobernantes o las personas que quieren ser los que dirijan los destinos del país. Los que están pendientes de las redes sociales simplemente son otras personas y quienes se dejen manipular por las redes sociales, bueno, tendrán que ver o asumir las consecuencias de aquello. Pero aquí lo que es importante, realmente importante, es que las personas están preocupadas de los problemas de país, como es de la seguridad, de la reactivación económica y los temas sociales como la salud y la educación. Yo creí que usted me iba a responder esto, Rafael. Sebastián Piñera, cuando fue electo, en su atributo no marcaba la honestidad. La gente creía que era deshonesto por lo que había pasado al Banco Tal, que fue electo presidente. O sea, ¿esto ayudará a la campaña de Matei y de Jara o dará igual para la campaña de Cáceres, Mauricio Ñambe? No, mira, yo creo, a ver, yo creo que se ha instalado un tema ya, un andar del tiempo, del tema de las redes sociales, el tema de la injuria, calumnia, mentira y una serie de cosas. Y ahí todos somos afectados. Se inventan cosas que muchas veces no son, personajes que no están. Yo creo que aquí hay una identificación. Mira, yo ahí con Rafael no comparto. Yo creo que la gente anda todo el día mirando redes sociales. Yo sé que le preocupa la economía, yo sé que le preocupa la seguridad, le preocupa, pero anda todo el día porque las redes sociales también han instalado el tema de la información. Entonces, la gente hoy día, como ve que asaltaron, ve una emergencia, ve una situación, también ve estos grupos de personas que están detrás desprestigiando a candidatos de uno u otro lado. Entonces, yo creo que todos estamos afectados. Ahí pienso que yo quiero ser súper estricto. Que este país debe regularizar el tema de las redes sociales. Debe legislarse y multarse altamente. Porque hay todo un procedimiento hoy día que tienes que ir al tribunal, hacer las acusaciones, en fin. El mal uso de las redes sociales, yo creo que en Chile no está regulado y en muchas partes yo creo que en el mundo tampoco. Entonces, hoy día, efectivamente que afectan las imágenes, po. Porque si a alguien le dices que es ladrón, la gente se empieza a creer porque lee el titular, no lee el subtitular, o pone imágenes que no son tales o son falsas. Entonces, hay que tener mucho cuidado y yo creo que lo que se hizo fue hacer una campaña de prestigio a Yanez Jara y a Belín Matei. Y eso fue dirigido. No, eso yo creo que no cabe duda, ya que hubo una dirección política detrás de eso, intencionada. Y todo esto de las que sale en el mundo político tiene. Me había afectado, Rodrigo, en un tiempo por gente del Frente Amplio y lo identifiqué. Entonces, Y con bots y ya- también en las redes, claro. ¿ah? Con bots en las redes y todo, con Exacto, acusaciones, con claro. boxe y otras cuestiones. Entonces, ese tipo de cosas, yo tuve esto a un milímetro por hacer injuria incluso a concejales de Frente Amplia. Entonces, yo te digo, hay que tener cuidado con esto y hay que eliminar, porque no ayuda a la política. Efectivamente, dice Rafael, hay que preocuparse de la seguridad, el crecimiento del país, la salud, la educación, pero también tenemos que preocuparnos de las formas que se están haciendo políticas. Yo Ok, no las comparto de las redes. ok. René, entonces yo le voy a preguntar lo que le digas. ¿Afecta a gente como usted que son amigos de Orrego, digamos, de Demócrata Cristiano o de Demócrata Cristiano lo que le está pasando? Lo acaba de entrar en toda la opinión pública Es, en una situación de decir, bueno, se está encauzando en una investigación de la Fiscalía de Antofagasta a propósito de las fundaciones al gobernador Orrego por 1.600 millones de pesos. Que a propósito de esto, de los votos, eso del miente, algo que a usted además le gustaba a Rafael Echeverría, digamos, y usted sabe que el lenguaje crea mundo, el lenguaje crea mundos. Entonces, ¿cuál es su visión de esto? o sea, lo primero es, bueno, obviamente uno siente un impacto con esto, porque efectivamente yo conozco mucho a Claudio desde muchos años atrás.
tengo una opinión muy positiva de él en lo personal, en lo humano y también, por supuesto, en lo político. Así que esto me impacta, pero lo importante, más allá de lo que a mí me impacte, es lo que efectivamente esto resuelva. Ojalá que la ley, o sea, que la justicia, digamos, determine la responsabilidad de todos los involucrados en esta estafa, porque aquí no hay que perder de vista que más allá de los nombres estamos hablando de dineros públicos que se quitaron a los más vulnerables y se los entregaron a personas que finalmente se los robaron, con estas fundaciones, todo este tipo, digamos, de cosas. Ojalá que se llegue a la verdad más profunda y ojalá que todos los involucrados caigan más temprano que tarde. Dicho esto, Rodrigo, sí creo que lo que tú nos planteabas como tema respecto de la información falsa, errónea, manipulada o manipuladora de, por ejemplo, de elecciones o de pensamientos de grupos de personas o de ataques a personas o los discursos de odio o, en fin, eh, todo es de estafas. El otro día estuve en un centro, en un adulto mayor y un pobre viejito había perdido 100.000 pesos, que era parte de su jubilación, porque se había convencido que el presidente de la República y este señor Neme le habían motivado a adquirir unos productos, en fin, porque era la misma cara, la misma voz. Por Y si lo Dios. dice el presidente y lo dice el señor Neme, es verdad. Le tuve que mostrar después que ellos mismos habían descartado esto como algo, una estafa, y por tanto ahí perdió ese dinero. Pero en fin, esto fue en Viña, viejito, que me dio mucha pena, pero lo mandé obviamente a cambiar su clave de teléfono y todo, Ok, no era el viejito Tobar, ¿no? no, no era él. Ya, Pero el tema de ya. fondo, Rodrigo, es que estamos en un problema, no solamente de las elecciones o de mentiras falsas respecto a otras personas, o de información Ok, deliberadamente equivocada, y eso es un problema no solamente para las personas afectadas, es un problema para la calidad de nuestra democracia. Y en Chile, a diferencia de España, Italia, la Unión Europea, que está trabajando en esto, en Chile hoy día no tenemos una legislación que ok. enfrente el tremendo problema que tenemos. Percy, ustedes como familia también tienen allí un tema complejo con los bots y las denuncias falsas, digamos, insidiosas en redes sociales. Recién apareció una Absolutamente. cosa contra Camila Flores. Es decir, Exacto. hay un tema de que no está regulado, pero este tema de Patricio Góngora tiene que ver con todo eso. O sea, a cualquiera le puede llegar. Absolutamente. Que la maté está con Alzheimer, que etcétera, Absolutamente. que otro, que aquí y allá, digamos. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene usted? Porque lo siente de cerca, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Nosotros hemos sido víctimas de este tipo de acciones de hace mucho tiempo, que se vio intensificado a partir del estallido delictual. Ahí se incrementó muchísimo. De hecho, bueno, Camila tuvo que cambiar el número telefónico. Yo me contuve con mi número, pero en las redes sociales, olvídate, cantidad de injurias, de calumnia, o sea, de verdad fue muy, muy, muy duro, muy, muy brutal. Y que naturalmente, cada vez que se aproxima una contienda electoral, una elección, se exacerban nuevamente y nuevamente se reactivan. Y eso lo hemos visto y lo estamos viendo. Yo creo de verdad que ante esto transversalmente tenemos que condenarlo. O sea, yo creo que no creo que sea un tema que dé lo mismo. Yo creo que de una vez por todas se tiene que legislar respecto de aquello y que cada red social que se abre, cada sitio de red social que se abre tiene que ser autorizado con la cédula de identidad correspondiente. No puede ser que una persona pueda hacer 100 sitios, 100 páginas de Facebook, 100 páginas de Twitter, 100 páginas de Instagram, ¿no es cierto? Y manejarlas todas de forma anónima. Porque eso es lo que hemos visto. O sea, cobardemente, esta gente detrás de una red social se esconde y tira basura, y dice lo que se le ocurra, y ofende, y genera incluso el caos, porque también lo hemos visto, y no tiene ninguna sanción, salvo que se empiece a hacer a través de una querella, quizás se puede indagar y encontrar los servidores. Fíjate que nosotros tratamos de hacerlo y los servidores estaban en el extranjero. Fue posible poder rastrearlo. Ok, Pero claro, hoy día la legislación en cierto modo permite que cualquiera abra una red con un nombre, con una cara que no sea la del ok. titular. Si llegan a ser diputados los cuatro, ahí hay un gran tema sobre el que legislar. Sin lugar a dudas. Un gran tema que requiere Gran aclarar. tema, Rodrigo, gran tema, Tenemos que ir a una sin duda. pausa.
Estamos en cita regional en su canal Quinta Visión, que usted nos ve de San Antonio hasta los Andes. Y venga, Viña, cuando venga, pase por Reñaca, vaya al Mineflet o al Carmine. Buena comida, buen cafecito, puede fumar afuera mirando el mar. Buen Se va a lugar, acordar de bonito. nosotros. Que estén ustedes bien, volvemos en un rato. Estamos en cita regional. La pausa es breve. Continuamos en Cita Regional, estamos en segunda parte. Estamos con René Lues, Rafael González, Mauricio Viñambre y Percy Marín. Yo quiero que entremos en temas nacionales y regionales. En lo nacional, creo de que empieza a desarrollarse, ya las campañas están claras, tan claro tenemos 8 candidatos presidenciales, 8. Y las campañas ya están absolutamente claras en términos de las diputaciones y senatorías. Me gustaría que entráramos en sus propios distritos, a que ustedes nos dijeran y conversaran, porque quiero partir con usted, Rafael González, ¿cómo se está dando la campaña y cómo ven ustedes, digamos, lo que viene en términos del desplazamiento de los candidatos, de las listas y de los pactos? ¿Cómo ven ustedes el combate electoral, Rafael? Bueno, esto está recién comenzando, lo que no significa que muchas de las candidaturas ya se están desplazando por el territorio. Yo me he encontrado ya con varios de los candidatos, algunos aquí presentes en esta conversación, en diversas actividades, y creo que es muy bueno tener siempre el contacto con las personas, la principal labor que uno tiene como si aspira a tener un cargo de representación popular, como el de ser diputado, es ser el mandatario de las personas que están clamando por sus problemas. Y cuando uno tiene contacto directo con las personas, puede tener plena conciencia de que ese trabajo se está realizando o que uno tiene plena sabiduría o conocimiento de cuáles son esos sus problemas. Yo en ese sentido creo que lo que nosotros tenemos que realizar no solamente es la labor legislativa, o si llegamos a hacer o a cumplir nuestra labor de diputado, sino que también representar adecuadamente a esas personas que están en el cerro, que están en alguno de sus juntas de vecinos, en su centro de madre. Y en este sentido, Pare ahí, Rafael, porque justamente es lo que quiero llegar, que alguien me hiciera el prolegómeno para llegar a esto. Si ustedes estuvieran en el Parlamento, si ustedes hubieran estado en esta semana que pasó en el Parlamento, en esta votación en la cual constitucionalmente la Constitución obliga, Exacto. usted que nos está escuchando, la Constitución obliga a sancionar a quien no vote. Y se está discutiendo una ley en que se dejó sin sanciones, entre comillas, en la primera etapa de una discusión legislativa, en la Cámara de Diputados, donde ustedes podrían estar. Y quisiera saber qué opinan ustedes, digamos, cómo habrían votado y qué opinan de esto que está pasando en el Senado, y va a haber una segunda en que además demuestra que nadie cumple su compromiso, porque el gobierno tenía un compromiso y ningún parlamentario del gobierno votó a favor de la iniciativa. Rafael, continúa usted. sí, mira, en esa observación que tú haces, yo creo claramente que tiene que ser obligatorio, pero para que sea obligatorio tiene que estar asociado a una sanción o a un apercibimiento. De lo contrario, prácticamente se torna una norma que solamente está en el papel. Y en eso yo habría votado claramente porque tenga una multa. Ahora bien, yo creo que esto es lo que pasó en la semana, pero continuando con lo que yo te señalaba, basta ver de que nosotros, si aspiramos a tener una condición parlamentaria, no solamente tenemos que pensar en la legislación nacional, macro, que requiere el país, sino que también aquellos que sean beneficiosas para nuestra zona. Y en esto uno puede hacer un pequeño análisis de cuántas normativas legislativas han sido creadas en el último tiempo que vayan en directo beneficio de nuestra zona, por ejemplo, la ciudad de Valparaíso. Yo me pregunto cuántas normativas han venido a actualizar la legislación en materia de monumentos nacionales. Valparaíso está en ruinas
se pretende solucionar algo en materia de monumentos nacionales, por ejemplo, lo que ocurrió con el Instituto de Neurociencia, y no se pudo realizar por las trabas del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Por qué algo tan evidente para nuestra ciudad de Valparaíso, que es patrimonial, no se actualiza desde el punto de vista legislativo? Eso es parte de lo que nosotros tenemos que realizar, no solamente como una labor legislativa propia que tiene que ejercer el diputado, sino que también en la faz de representación de nuestra propia zona y con identidad local. Mauricio Viñambre. No, mira, yo creo que es súper simple el tema. No sé por qué el gobierno entró en este tema. A mí me llama la atención, hay intereses, podemos decir, porque andan diciendo que la gente que es venezolana, como está contra el sistema, va a votar por la derecha. Hay una serie de prejuicios para mi gusto que no, del voto extranjero. Mira, primero el voto extranjero. El voto extranjero aquí en Chile, si tú eres residente continuo durante 5 años, tienes derecho a voto. Punto. Eso hoy día, ¿ya? Con la constitución de hoy día, en fin. Toda persona residente que tenga residencia en Chile tiene derecho a voto, sea alemán o sea venezolano, colombiano, en fin. Hey, Dos, perdón Mauricio, pero su gobierno, el gobierno de la lista en que usted va, no, yo nunca he trabajado por el gobierno, este bueno, gobierno. ya, pero el gobierno, No es mi gobierno. el gobierno de Boric, Yo voté por el entonces, presidente Boris, el gobierno solamente. del presidente, Pero no es mi el gobierno. gobierno cuyo vocero es su expresidente de partido y amigo, el señor Elizalde, están planteando eliminar a aquellos que no tengan derecho. Bueno, pero bueno, sí, no, si lo tengo claro, si lo he escuchado, que yo no comparto, te lo digo plenamente. Primero, si el voto es voluntario y punto. No hay más discusión. Si el voto es obligatorio y se legisla obligatorio, tiene que tener sanciones, o si no es absurdo. No encuentro, te lo digo, yo no encuentro ridículo que en el fondo tú tengas inscripción automática, voto obligatorio y después no hay sanción. No voy a votar, po. Igual queda como voto voluntario. Entonces, la decisión que hay que tomar, ¿vamos a tener voto obligatorio o vamos a tener voto voluntario? Ese es el punto. Y ahí yo hoy día, como estaba la ley, yo habría votado claramente, si yo fuera hoy día parlamentario, yo diría con sanción, Muy bien, ¿ya? muy bien. Y sí, espera, termino con eso. Yo soy uno de los pocos que creo, ¿ya? Yo creo en el voto voluntario. Ah, creo Yo que me la no. jugaría por voto voluntario. Ah, pucha. Cree, pero se da vuelta más tarde. Ya. No, 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 no. Cree, No, pero pero que no hoy cree. día la Ya, legislación, ya. porque si a Está mí bien, me hacen René, votar, ya. pero es que entendámonos el contexto por Rodrigo, si a No mí lo me hacen entendí, pero. votar en esta ley, yo obviamente es obligatorio, pero yo promovería, Pero yo eso soy es de otra ley, pues, señor. voto Otra ley. voluntario. Tendría que cambiar lo que Claro, se va a aprobar. René Luer. eso. Tal eso. Bueno, para mí no existe nada más importante que participar en una elección donde se define los destinos de tu país, de tu comuna o de tu región. Así que para mí siempre ha sido lo mismo. Esta cosa de que al principio tú te acuerdas que era voto, inscripción voluntaria, voto obligatorio. Se cambió por inscripción obligatoria, automática Automática. y voto, Automática. digamos, obligatorio. Al final de cuentas, perdón, y voto voluntario. Por fin tenemos hoy día inscripción automática y voto obligatorio, que es lo que yo he planteado siempre. Y hoy día, lamentablemente, con esta fórmula de no aplicarle sanción al voto, al no votar, finalmente se transforma en el de facto en un voto voluntario. Por tanto, soy partidario de mantener el voto obligatorio, de mantener la inscripción automática, de tener sanción para no votar y me gustaría también, esto es muy importante para la gente más eh, que vive más en los cerros de nuestras ciudades, que ojalá también tuviésemos la posibilidad de que la gente fuese a votar muy cerca de su casa. Tenemos tantos establecimientos hoy día educacionales, por ejemplo, en cada barrio la gente debería ir caminando a votar y no tomar, en algunos casos, 2 o 3 micros para ir a votar y 2 o 3 micros para volverse, porque están muy lejos de su domicilio. Si mejoramos eso, de verdad, y la gente fuera a votar cerca de su hogar, tendríamos obviamente una votación mucho más masiva y sin el Ojalá. pago, sin Ok. este pago. Y Pues además, ya, más pues ya se importante, hizo, René, ya se hizo, importante, ya en las últimas dos elecciones ya está bien cerquita de uno, se, ya me- la. se mejoró, pero todavía queda mucha gente votando muy lejos. Ok. Y Percy Marín, ¿qué opina usted?
Mire, yo creo absolutamente en el voto obligatorio y, y obviamente que tiene que ir acompañado de una sanción, si no es letra muerta, como recién decía Rafael. Hoy día lo que más me preocupa que es la constante de este Parlamento en particular, porque cuando un parlamentario asume, jura o promete respetar la Constitución y las leyes. En este caso, obviamente, una vez más, no cumplieron y no respetaron la Constitución, tal como tú señalabas al principio, Rodrigo, con la introducción que hacía. Yo te mandaría a todos los que votaron en contra, los denunciaría al Tribunal perdón, al Tribunal Constitucional. Porque no puede ser, porque es un requisito para ser parlamentario, respetar la Constitución y las leyes. Y ellos permanentemente, este Parlamento en particular, partiendo naturalmente por el Frente Amplio, el Partido Comunista, se tratan de esquivar esa obligación que es inherente al cargo. Y lamentablemente hoy día vemos que se está esperando lo que resuelva la Cámara Revisora, en este caso el Senado. Y yo espero que aquí se cambie, según lo que me han dicho, sí, va a haber un cambio en el Senado, pero no obstante aquello, que exista la sola posibilidad de que esto no ocurra, va a ser naturalmente un grave problema respecto a los ejercicios democráticos. Yo creo que ellos están con esto manifestando una vez más que no creen en la democracia y que las normas se respetan siempre y cuando les beneficien a ellos. Cuando no les benefician, o la cambian, y si no la pueden cambiar, simplemente no la respetan. Porque antes yo me recuerdo que había que inscribirse, el voto era obligatorio, pero había que Exacto, inscribirse en los registros y ahí era obligatorio. Si uno se electorales. inscribía, no Exactamente. votaba. Oye, Esa Rodrigo, pequeña diferencia. Rodrigo, disculpa, incluso cuando uno optaba a un cargo público, te pedían si estabas o no inscrito en los registros electorales, Así porque es, tenías Así que, es. claro, también cumplir con tus Efectivamente así deberes. era. Sí, claro. Exacto. así es. Ok, ahora, yo quiero la última parte de esto, conversar de un tema que aparentemente no es fácil de conversar tampoco, pero yo creo que toda la gente está mirando qué sucede con este desplazamiento norteamericano frente a Venezuela y el hecho de que los norteamericanos hayan a una lancha que iba con una persona adentro sin detenerla en aguas internacionales, las hayan asesinado, hayan tirado una bomba. Bueno, y qué pasa con Maduro? ¿Se va o no se va? Y los amigos de Maduro, yo quiero saber si hay aquí alguno, pero los amigos de Maduro, digamos, deben estar muy preocupados porque esto, sin duda alguna, es casi una tremenda amenaza. Y por otro lado, no sé si vieron el desfile de los chinos Sí, con los rusos, impresionante. y lo que está haciendo es una tremenda alianza de una cantidad de países todos juntos con los chinos y los rusos que deja un poco plopa a todo el mundo occidental. Pero quiero conversar sobre este tema con usted, Rafael González. Mira, es súper difícil de entender los mensajes diplomáticos y políticos que se están dando hoy día los países de Estados Unidos, incluso de Venezuela, pero si hay algo que es súper fácil de entender es que el gobierno de Nicolás Maduro ha transgredido todas las lógicas de respeto por los derechos humanos, de la democracia, de poder tener un Estado que vaya en beneficio y protección de sus ciudadanos. Si eso está asociado también al narcotráfico, es necesario que alguien ponga término a eso. Lo importante que sean los mismos venezolanos que le pongan término. Y eso lo trataron de hacer en la última elección que lamentablemente fue absolutamente viciada. Cuando observamos que la extrema izquierda recurre a esos argumentos para perpetuarse en el poder, resulta muy difícil de poder entender cómo nadie otorga una asistencia internacional para evitar que eso se siga operando. Y esto es aún mucho más difícil cuando está metido en narcotráfico. Por eso es también es muy importante ver cómo las instituciones, por ejemplo, que en nuestro país tienen un prestigio mucho mayor al que le han dotado este tipo de países y específicamente Nicolás Maduro. Pero hay que darle tiempo. Yo creo que el lenguaje que está dando Estados Unidos en este minuto es súper interesante. Ha sido también súper pausado porque si bien ha acercado su flota, no ha tenido ningún tipo de reacción. Tampoco ha habido provocaciones de ambos lados, pero yo me imagino qué ocurriría si eventualmente hay una provocación y esto estalla en algo mucho más severo. Ahí sería algo súper difícil de poder analizar. Mauricio Viñambre. Sí, yo creo que es un tema bien complejo. Nuevamente vemos cómo Estados Unidos
quiere intervenir un país. Yo quiero dejar súper claro un tema por lo que voy a decir posterior. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno venezolano, creo que es una dictadura, pero yo creo que los países deben resolver sus problemas con los dictadores, sean de izquierda o sean de derecha. Chile tuvo un dictador y logramos ponernos de acuerdo el sector político racional, ¿ya? Porque se logró un plebiscito, ¿ya? Producto de conversaciones, que hubo gente de derecha y hubo gente de izquierda, donde tuvimos que ponernos de acuerdo a un proceso que se dio y que finalmente se hace este plebiscito. Luchamos por una democracia, muchos de nosotros, ¿ya? Pero esto que vengan de Estados Unidos a intervenir con narco o sin narco, lo que sea, intervenir en un país y sacar a un presidente, yo creo que eso es mala señal para América Latina. No es buena señal. Creo que los países deben resolver sus conflictos internos, ¿ya? Con su gente, con su valentía, con su desarrollo, ponerse de acuerdo, buscar soluciones frente a esto. Pero no pueden venir países extranjeros a meterse a la política interna de un país. Aquí en Chile sucedió. El año 73 es producto de eso. No, nadie puede decir que no intervino Estados Unidos, ya están los documentos, está muy claro definido que hubo intervención cuando ganó el presidente Allende, ya, y lo que terminó el país en una dictadura por 17 años. René Luez, Bueno, yo tengo un profundo y respeto por el señor Maduro. Creo que es de lo peor que tenemos en América Latina, las formas, lo que han hecho, cómo se han enquistado en el poder, de verdad. El último fraude electoral a vista y paciencia de todo el mundo es horroroso. Creo que efectivamente, ojalá que termine pronto ese gobierno y ojalá que Venezuela vuelva a ser el país próspero que siempre fue y que en manos de Maduro y compañía hoy día lo tiene sumido en la pobreza. Eh, Ahora, dicho esto, me complica mucho todo lo que hace Estados Unidos. Porque, mira, yo no tengo información sobre la droga que se genera en Venezuela o si que existe realmente este cartel de los, ¿cómo le llaman? Del cartel de los, de los sapos, no, le De los tienen soles, de los de los de soles, de los los soles. soles, de los soles. soles, de los soles. No sé si existe realmente o no, porque además Estados Unidos ha mentido tanto en la historia. Mintió en lo de Irak, mintió en lo de Siria, mintió en lo de Libia. Es decir, ahora apoya fuertemente a un Estado que sí, verdaderamente es un Estado brutalmente genocida como el de Israel. Entonces, es tan brutal lo complejo, digamos, que es Estados Unidos en su política externa y además la forma en que el propio presidente actual opera respecto del mundo, que a mí de verdad no me da ninguna garantía su presencia ahí. Ojalá que se acabe este gobierno de Maduro, ojalá que la población se ponga fuerte y firme, ojalá que lo echen a patadas. Pero esta intervención militar tan cerca de las Pero nadie costas, de ustedes tres anteriores me respondió, y después me responde usted, Percy, esta muerte de la gente aquí en la lancha. Va contra todo el yo derecho internacional, contra la Convención del yo Mar. encuentro que, Es una yo encuentro que cuestión, ¿por qué no los detienen? No, no Rodrigo, entendí el... es brutal, es la señal que están Sí, dando. Es brutal a ver, esto Ok, escapa a todo tipo de derecho ok, internacional. ya. Ojalá que los pillen y ojalá que lo hagan, pero tiene que haber un proceso. sí, Percy Marín, sí. Bueno, primero que todo, Estados Unidos no ha adherido a la gran mayoría de estos tratados internacionales. Eso partiendo Efectivamente. de aquello. Por lo tanto, desde su punto de vista están en su pleno derecho porque eran aguas internacionales. bueno, sí, Efectivamente. o sea, Segundo, si yo no soy católico, yo no diera los 10 no, no, mandamientos, no, puedo matar a no, no, sino, cualquiera, no, a la Rodrigo, no te mujer estoy del diciendo que prójimo, estoy, hacerle lo que no, quiera, puedo robar lo no te que estoy quiera. diciendo, Rodrigo, estoy Ya. diciendo que estoy de acuerdo, estoy diciendo desde la óptica de Estados Unidos. Ellos señalan de que están en una campaña respecto a neutralizar y aniquilar el crimen organizado de esta banda que llaman ¿cuánto se llama? El cartel de los soles, soles por los galones de los generales Sí, que usan en Venezuela, que estarían sí. ellos implicados en esta banda de narcotráfico.
que en cierto modo ha dejado harta evidencia. ¿Eh? Recordemos Sí. que en Chile nosotros fuimos víctimas a propósito del Tren de Aragua, donde Maduro está dentro de las pruebas que tiene la Fiscalía, incluso, que intercedió a través del Tren de Aragua para matar al militar venezolano que asesinaron acá en Chile, que lo torturaron y que además lo enterraron bajo una losa, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, yo creo que esta gente, a los presidentes, que además se denominan marxistas, la única manera de sacarlos es a la fuerza. La única manera de sacarlos es a la fuerza. Y si Chile, porque, a ver, yo creo que los estados que son víctimas de Maduro, porque Chile es un estado víctima de Maduro, o sea, esta inmigración brutal de delincuentes y criminales, que no solamente están en Chile, están en Perú, están en varios países de acá de la zona, es producto de la dictadura que tiene Maduro. Mucha gente lamentablemente ha tenido que abandonar el país producto de esa dictadura brutal que tiene Maduro y vienen a buscar mejores expectativas, gente decente también, y que tienen que asumir los estados con los planes de salud, con vivienda, en fin, todos esos problemas que nos traen, yo creo que son mínimos para declararle la guerra a Maduro. Y yo creo que todos debiéramos solidarizar y hacer fuerza común con Estados Unidos para sacar a patadas a este criminal, porque este de presidente ya no tiene, nunca ha tenido y no tiene nada, por cierto, ahora. Y hoy día yo creo que lo que hay que mirar con mucha atención lo que está pasando con Estados Unidos, que creo que está dando algo que debieran haber hecho los países víctimas acá en nuestro hemisferio hace mucho rato, que es de una vez por todas sacar a este delincuente por la vía de la fuerza. No hay otra posibilidad. Si alguien cree que por la vía democrática, porque mucho me acuerdo cuando Maduro perdió las elecciones y se comunicaba la derrota por los medios, decían, no, si va a asumir la derrota, la gran mayoría sabíamos que eso no iba a ocurrir. Y lo peor de todo es que gran parte del pueblo venezolano creía también, y la oposición venezolana creía que iba a entregar el cargo. Nunca, nunca, jamás los marxistas van a dejar el cargo por la vía democrática. Ok, muchas gracias, Percy Marín, René Lue, Rafael González, Mauricio Viñambre. Su minuto final, Rafael González. Bueno, yo quiero destacar un hecho que me parece de mucha gravedad. Hace unos días se atacó, más bien fue anoche o no, antenoche, se atacó una comisaría en Santiago, en Huechuraba, por parte de una turba. Eso es una demostración de la falta de respeto a una institución como es Carabineros de Chile, que en este minuto ha hecho todo lo que está a su alcance para poder mantener el orden público, para mantener su prestigio, para ir en beneficio de nuestro país. Tiene que ser absolutamente condenado ese hecho de atacar una comisaría. Esto está también asociado a las proximidades del 11 de septiembre. Tengo entendido que hace pocas horas también hubo una denuncia de balacera en un colegio de Valparaíso, y eso a Trumbull, en propósito el Trumbull. el Trumbull, Exacto. y eso tiene que ser absolutamente condenado y repudiado. Nosotros tenemos otro estilo de vida, otra forma de entender y expresar nuestros argumentos y tenemos que seguir bajo esa lógica, la lógica de la democracia. Todo lo que estamos aquí nos sometemos a esa lógica y queremos que eso se respete. Y para eso pasa por respetar también por nuestras instituciones, como es Carabinero de Chile. Muchas gracias, Mauricio Viñambre. No, para cerrar un minuto, un aspecto político y otro más cotidiano. La primera, a mí me habría gustado ver también barcos en Valparaíso y en Iquique de Estados Unidos cuando teníamos un dictador. ¿Ya? Ahí lo Allende, andamos te refieres a sacando. Allende. ¿Ah? ¿Te refieres a Allende? No, se intervinieron cuando vino Allende. Acuérdate que bombardearon la moneda. No, pero Entonces, eso es un punto, en ese mi fue el minuto. inicio de la libertad. En mi minuto. Entonces, y yo quisiera, la verdad, para no ir a la polémica, yo ando en la celebración de los que pasamos agosto. Yo quiero saludar a todos los adultos mayores, porque me he pasado estos días en eso y voy a continuar hoy día, mañana y pasado mañana hasta el lunes. ¿Ya? Ahí ya paramos. Así que un saludo cariñoso, porque este se ha transformado en una tradición y una cosa, yo diría simpática, porque igual uno se junta con la gente va a celebrar. Hay varias comunas que tienen celebración, tengo entendido, este fin de semana hay varias comunas que están haciendo eso. Así que un afectuoso y un gran abrazo a todos los que pasamos agosto. Ok, René Lue. Rodrigo, mira, yo quiero, o sea, primero que todo decir que efectivamente en las campañas nos encontramos con personas, pero está todavía muy lenta la campaña, digamos, no hay mucho ambiente de campaña, pero sí
Los que hemos recorrido harto por la ciudad, yo he recorrido mucho por Viña del Mar y por Valparaíso y en Concón también, y en todos los lugares es lo mismo. Tenemos un problema donde la gente a las 8 de la noche está en sus casas porque no hay más colectivos, ni siquiera porque no quieran salir, es porque se acaba la locomoción colectiva y se acaba porque no hay seguridad. Es un círculo Exacto. vicioso que hay que romper. Hay que romperlo pronto porque si no estamos perdiendo lo más propio de nuestra cultura, que es la reunión con los barrios, la reunión con los vecinos, la reunión con los amigos, con la familia en otras casas o en locales comerciales. Se está perdiendo la vida nocturna, la vida bohemia, se está perdiendo lo que hemos sido como cultura nacional nosotros los chilenos, y estamos hoy día a las 8 encerrados en nuestras casas por temor. El temor es algo que tú no puedes soportar, es insoportable y hay que terminar con esta tragedia para que la gente vuelva a vivir en el país que construimos durante tantos, tantos años. Percy Marín. Yo, junto con hacer mías las palabras de Rafael, que me antecedió, también quiero dar un saludo muy especial, ya que este lunes se conmemoró el Día del Suboficial Mayor de Carabineros de Chile. Y lo hago de manera muy especial, puesto que mi padre fue un suboficial mayor de Carabineros de Chile, Carlos Amado Marín Santibáñez, que fue además, su especialidad estuvo en Fuerzas Especiales y también OS-7. Y a todos aquellos que vistieron el uniforme, porque los carabineros que se van a retiro, los oficiales mayores, siguen siempre siendo carabineros, mi reconocimiento, mi admiración y por sobre todo mi gratitud. Muchas gracias, Rafael González, Mauricio Viñambre, René Lúez, Percy Marín. Y a usted que nos está viendo, gracias por compartir con nosotros aquí en Cita Regional. Y recuerde, si el fin de semana quiere alguna parte, vaya a tomarse un cafecito ahí al Millefleur en Reñaca. Que tenga usted y quiere comer, vaya al Carmín. Que tenga usted muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Millefleur Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Millefleur Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Millefleur, para cada momento del día. Millefleur Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos, de lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Millefleur, momentos diferentes para cada hora del día.